Ya, hoy día vamos a hacer un reforzamiento de lo que es el portafolio uno. Escogí hacer el reforzamiento del portafolio uno porque, espérenme, me confundí al compartir la pantalla. Ya se pegó este computador. Ya. Porque igual entiendo que es como dentro de los portafolios quizá el más difícil porque bueno, estábamos empezando con lo de los portafolios y además porque en realidad siempre la idea fue resolver esa guía en conjunto, ya así como en clase. Entonces era como un poco más difícil que lo hicieran ustedes por su cuenta. Así que por eso vamos a repasar ese portafolio. Pero de todas maneras, si ustedes tienen dudas con respecto a los otros portafolios, háganmelo saber, ¿ya? Escríbanmelo en el WhatsApp, por correo electrónico, no se queden con la duda, que en realidad es como su derecho preguntar, pero también es su deber preguntar, ¿ya? Son ambas cosas, derecho y deber de preguntar. Ya, dicho esto, vamos a trabajar con el portafolio uno, pero antes quiero mostrarles la manera en que vamos a trabajar durante esta etapa C. Ya, el portafolio ahora deja de llamarse portafolio y se llama instructivo de aprendizaje, ¿ya? Bueno, les separé las clases por colores para que ustedes vayan viendo. Por ejemplo, la próxima clase que ya vamos a empezar con esto, tendríamos, ¿cierto?, este contenido, la respuesta filosófica, ¿ya? Y vamos a trabajar con el texto estudiante, que han llegado muy poquitos libros en el colegio, entonces es probable que ustedes no lo tengan en físico, pero les dejé el link para que ustedes puedan descargarlo, ¿ya? Acá está, este es el link. Se descarguen el libro para que lo puedan ir resolviendo, ¿ya? Bueno, las clases están separadas por color y la idea es que ustedes eh, traten de irlas revisando antes de la clase, o sea, por ejemplo, en la tarde del domingo o en la noche del domingo, ya para que entren eh, a ver su instructivo entonces y revisen este material que los dejo aquí para que después lo podamos comentar en la clase, ya, y no anden así como tan perdidos. ¿Ya? Y después de cada clase, por ejemplo, esta que es la clase que vamos a tener la siguiente semana, en la actividad 3, ¿ya? O la 6 y así, porque siempre es la última, hay un par de preguntas que son las que ustedes tienen que tratar como de reflexionar para que después en la clase las podamos comentar. Y lo último es que al final de cada clase de Zoom, o sea, por ejemplo, ahora vamos a terminar la clase, ustedes anoten este cuadrito, en su cuaderno, ya el cuadrito cómo voy. Escriben la fecha, el objetivo, ya el objetivo de hoy día no está aquí en el portafolio, pero es reforzar un reforzamiento de las habilidades para la filosofía, ¿ya? Eso. Y bueno, si ustedes entendieron los contenidos y sienten que lograron el objetivo, marcan logrado. Si no, si quedan con dudas, marcan una X donde tienen dudas y anotan la duda que tuvieron, ¿ya? Y después esa duda me la pueden dejar en los comentarios, mandarla por correo, por el WhatsApp, o en la siguiente clase me dicen, profe, yo la clase pasada me quedé con esta duda, ¿ya? Entonces, esa es la manera que vamos a trabajar con este instructivo. La evaluación yo no la he subido aún, pero más que nada son las actividades que se plantean aquí mismo en el portafolio, ¿ya? No es como un trabajo aparte, como por ejemplo el portafolio uno, que había que mandar el portafolio, había que mandar la evaluación, ¿ya? Y entonces eran como doble trabajo. ¿Ya? Aquí solamente ustedes van a mandar la evaluación, que sería como en el fondo juntar todas estas actividades que se hicieron en el portafolio. No, sé que apreté. Ya, nos vamos entonces ahora
al reforzamiento. Se abre el PowerPoint. Aquí está. Entonces, en el portafolio 1, lo primero que teníamos era el ítem donde había una tabla grande, donde ustedes tenían que ir anotando cómo hacer ciertas habilidades, ¿cierto? Por ejemplo, ya, explicar un texto, cómo se explica un texto, analizar, cómo se analiza, reflexionar, cómo se reflexiona, ¿ya? Eh, y eso era en base un poco a la clase que tuvimos, donde como que les fue explicando cómo hacer estas habilidades y ustedes tenían que ir tomando apuntes, ¿ya? Me imagino que algunos estaban ausentes, otros quizás no alcanzaban a anotar los apuntes. Bueno, por un montón de motivos quizás esa parte como que no se logró, ¿ya? Durante esa clase. Y bueno, es porque también la idea, como era trabajarlo en la clase, es que pudiésemos volver a esas habilidades una y otra vez y explicarlas las veces que fuera necesario, ¿cierto? Compartir los apuntes que habíamos tomado. Pero bueno, obviamente no se pudo, ya, por las situaciones que fueron pasando. Entonces aquí en el PowerPoint les tengo como algunos tipeos de lo que debería estar en ese cuadrito. Ya, obviamente ustedes lo van resumiendo. Ya, para analizar un texto, ya una situación, un argumento, lo que sea que tenemos que analizar, es siempre definir primero un respecto a qué vamos a analizar, ¿ya? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hacer un resumen del texto, donde yo tomo, ¿cierto?, la idea principal y qué sé yo, y hago un resumen de ese texto, a que yo lo analice, ¿ya? Acuérdense siempre, un análisis de texto no es lo mismo que un resumen del texto, ¿ya? Cuando yo analizo, tengo que tratar de, obviamente, considerar los aspectos principales de mi texto o de la situación o de lo que sea que estoy analizando y eso relacionarlo o compararlo con otros contenidos, con otras situaciones, con otro autor, ¿ya? Con otro concepto o con la estructura. Por ejemplo, puedo analizar la estructura argumentativa quizás de ese texto, por ejemplo. Entonces lo estoy analizando con respecto a la estructura argumentativa, ¿ya? Por eso finalmente tengo que entonces, en primer lugar, definir con respecto a qué voy a analizar, ¿ya? Y luego entonces, ver lo principal de ese texto, buscar lo principal, lo que me sirva para mi análisis, y entonces empezar a relacionar y comparar. Ya, bueno, ahí tienen un ejemplo que después ustedes lo pueden leer con más calma porque les voy a compartir el Power. Ya lo voy a subir al Facebook y al correo. Ya, cuando reflexionamos, hacemos un análisis, pero ahora con respecto a uno mismo, ¿ya? Entonces tomamos ese concepto, esa idea, esa situación, y lo que hacemos es evaluar, ¿cierto? Valorar, comprender la manera en que nos va a afectar, ¿ya? Las implicancias personales que tenga, ¿ya? Las implicancias, bueno, se pueden evaluar las implicancias personales, las implicancias éticas, las implicancias que tenga para nuestra sociedad, para la política, etcétera, ¿ya? Bueno, y también lo que se puede hacer al reflexionar es generar nuevas interrogantes. Una vez que yo ya he hecho mi reflexión, puedo finalizar haciendo alguna pregunta que invite a más reflexión, a profundizar más, ¿cierto?, sobre este tema. Eso también se puede hacer. Ya, cuando argumentamos, independiente de que podamos buscar maneras de argumentar mejor, así nos van a salir las cosas que vimos el año pasado, como por ejemplo la falacia, los tipos de argumentos, ¿ya? Podemos encontrar mucha información realmente de cómo ser mejores argumentadores, ¿ya? Pero lo que necesito que tengan ahí en el portafolio es que cuando vamos a argumentar, tenemos que hacer sí o sí dos cosas, ¿ya? Primero, definir la postura. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a defender? ¿Ya? Vamos a estar, por ejemplo, a favor de tal tema, en contra de tal tema, ¿ya? Y si estoy a favor, ¿de qué manera estoy a favor? ¿Ya? ¿Estoy a favor 100% o a favor, pero con algún detalle? Por ejemplo, a favor del aborto. ¿Estoy a favor 100% del aborto en cualquier instancia? ¿O estoy a favor del aborto solamente cuando pone en riesgo la vida de la madre? ¿Ya? ¿O estoy a favor del aborto solamente si es producto de un embarazo no deseado, producto de una violación, etcétera?
¿ya? Entonces, siempre tengo que definir mi postura. Y luego, cuando ya tenga mi postura ahí definida, clara, establecida, busco entonces las razones, los fundamentos que vayan a apoyar o respaldar esta postura, ¿ya? Que en el fondo la validen. No se trata simplemente que diga así como, bueno, mi postura es la verdadera, sino que al menos al leer los argumentos, alguien puede decir, bueno, en realidad por lo menos es válida, por lo menos es posible quizás de aceptarla, ¿ya? Pueden haber argumentos que respalden mejor la otra postura, quizás, pero tu postura no es una locura, ¿cierto? Tiene un respaldo que lo apoya, ¿ya? No surge así de la nada, no es una mera opinión, tiene un fundamento, ¿ya? Y eso es lo que tenemos que hacer principalmente al argumentar, ¿ya? Porque muchas veces lo que pasa es que la gente no define su postura, entonces es como que simplemente suelta datos, así como estadísticas, opiniones, ¿cierto? Experiencias, un montón de cosas, ¿cierto? Datos de libros, etcétera. Pero uno escucha todo esto y dice, bueno, pero no entiendo finalmente qué es lo que está argumentando, o sea, qué es lo que estás defendiendo. No entiendo al final cuál es el objetivo de todo lo que estás planteando, ¿ya? Y por eso finalmente cuando argumentamos, lo principal entonces, lo primero que hay que hacer es ver si voy a estar a favor, si voy a estar en contra, etcétera, ¿ya? Bueno, cuando explicamos un texto, tenemos que buscar la idea principal, obviamente, la idea secundaria, ¿ya? Pero además tenemos que tratar de identificar nuestras palabras claves del texto, ¿ya? Que son como las palabras fundamentales para entender ese texto. Bueno, aquí hay un ejemplo, voy a hacer uno más sencillo. Supongamos que estamos hablando de, bueno, ustedes no vi psicología y tampoco la vamos a alcanzar a ver. Ya, a ver, supongamos que estamos hablando de la metafísica de Platón, ¿ya? La caverna y todo eso. El texto me va a hablar sobre eso, entonces obviamente dentro de mis palabras clave está el tema de saber quién es Platón. O sea, Platón ya es una idea clave, ¿cierto? ¿Qué saco con leer su filosofía si finalmente no sé ni quién es? ¿Ya? Tengo que tener claro por lo menos quién fue Platón y más o menos cuál es su línea de pensamiento, ¿ya? Para poder interpretar entonces ese texto, ¿ya? También, por ejemplo, los conceptos centrales de ese planteamiento está el tema de la idea, ¿cierto? Esta idea con mayúsculas, por ejemplo, eso también es otro concepto clave, ¿ya? Y además de los conceptos mismos, que son los claves que me van a salir ahí en el texto y en la idea principal, eh, hay otro tipo de eh, conceptos que quizás no van a estar ahí precisamente, pero ya sabemos que, por ejemplo, la doctrina, ¿cierto?, del mito de la caverna de Platón es parte de su metafísica, ¿ya? Entonces yo sí tengo que entender lo que es la metafísica si me voy a enfrentar finalmente a un texto de metafísica, ¿ya? Entonces esa también es una palabra que aunque no esté en el texto, tengo que manejarla, ¿ya? Eh, Bueno, otra cosa que tenemos que hacer cuando tratamos de explicar un texto para entenderlo bien es saber que hay palabras ambiguas, ya que en un contexto cotidiano yo las puedo usar de una manera o de otra y también tienen un significado distinto desde mi contexto, de lo que estoy diciendo, ya, pero lo mismo pasa con los textos, ya, que es por ejemplo esto de la idea, ¿cierto? Yo ocupo la idea de una manera en mi cotidianidad, pero cuando voy a la idea de Platón, en el texto de Platón, ese concepto de idea ya no significa lo mismo que la idea acá, ¿ya? Porque acá la idea es como un pensamiento, como una ocurrencia, ¿cierto? Así lo usamos, como que tuviste una ocurrencia, un pensamiento, ¿ya? En cambio, la idea en Platón tiene un sentido mucho más metafísico, ¿cierto? Que en realidad es la forma, la esencia de las cosas, o sea, totalmente distinto a lo que es simplemente un pensamiento, ¿ya? De hecho, la idea en Platón ni siquiera es un pensamiento como tal, porque proponen que está como fuera de nosotros, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por tanto, tengo que entender cuando cada vez que lea idea, no se está refiriendo en el texto a pensamiento, porque si no, no me va a calzar, ¿ya? El texto no lo voy a entender. Por eso es importante. ¿Ya? Y también nos vamos a encontrar con palabras que no conozcamos, palabras desconocidas.
que ahí, bueno, si yo estoy leyendo un texto y encuentro una palabra que no entiendo bien, o que en realidad es como que digo, quizás significa esto la palabra, pero en realidad no estoy segura, bueno, mejor buscarla, ¿ya? Googlearla, buscarla en un diccionario, porque si no, no voy a entender el texto, ¿ya? Por eso es importante, realmente, aparte de que sí voy conociendo nuevas palabras también, ¿ya? Importante entonces, las palabras que no entendemos, que nos resultan desconocidas, buscarlas. Y bueno, y con eso, ya teniendo todos esos pasos, nosotros vamos a explicar bien un texto. Ya. Cuando respondemos una pregunta de desarrollo, ¿ya? Tenemos que identificar los elementos que tiene que incluir esa respuesta, ¿ya? Y además de los elementos que tienen que estar sí o sí en mi respuesta, tengo que identificar el sentido de esa pregunta, ¿ya? Las preguntas, sean largas, sean cortas, tienen un sentido, ¿ya? Por ejemplo, eh, definir algo, ¿ya? Ejemplificar algo, criticar algo, ¿ya? Son distintos tipos de habilidades a las que me apunta mi pregunta. O sea, muchas veces en una prueba de desarrollo, ¿cierto? Sale una pregunta así, ya incluso a veces larga, que te confunde, y las personas lo que tienden a hacer es definir, por ejemplo, el concepto, siendo que la pregunta decía ejemplifiquen, ¿ya? Entonces, el problema es que si ustedes definen, la definición puede estar excelente, puede estar súper bien, pero uno como profesor no lo puede evaluar, porque la pregunta era ejemplificar, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que evaluar es que, en el fondo, ustedes puedan eh, poner en práctica, ¿cierto?, el concepto, ¿ya? Buscarle como el lado práctico, aplicar eso que entendieron en un ejemplo. ¿Ya? Que es distinto a definir, porque el definir solamente estamos hablando de una habilidad de comprensión, ¿ya? Ah, yo lo entiendo, lo puedo definir, ¿ya? Entonces, por eso les digo que la respuesta puede estar súper bien, pero como definición. Si yo le hubiese preguntado qué es tal cosa, o defíname tal cosa, o explíqueme qué es tal cosa, bueno, bien, podría evaluarla, ¿ya? Pero lamentablemente mi pregunta decía ejemplifique, y eso es lo que se pedía. Entonces, no la puedo evaluar, ¿ya? Así que, ojo, cuando tengan pruebas de desarrollo, entender bien qué es lo que se está preguntando, cuál es el sentido, ¿ya? Y lo otro es que la pregunta me va a pedir ciertos elementos, ¿ya? Por ejemplo, bueno, esta pregunta es cortita y fácil, pero hay preguntas que son larguísimas, ¿cierto? Y aquí dice, ¿cómo era la habitación del huésped 354? ¿Qué es lo que tiene que incluir mi respuesta? Bueno, una descripción, porque eso es lo que me está diciendo cómo era. O sea, tengo que describir entonces, ¿ya? Una descripción de la habitación 354, ¿ya? No me sirve que yo defina lo que es una habitación, o decir dónde estaba ubicada esta habitación, o que me ponga a describir el hotel, o que, no sé, hable de otras cosas, ¿ya? Tiene que ser entonces la descripción de esa habitación. Ya, cuando reflexionamos, ya vimos cómo se hace, pero además sale esto del alcance mínimo y el alcance máximo. ¿Ya? El alcance mínimo es como lo que nos asegura el hecho de que nosotros vamos a reflexionar sobre el concepto o la idea que se nos está planteando. ¿Ya? Por ejemplo, reflexiones sobre, no sé, algo del coronavirus. ¿Ya? Entonces, si yo mi reflexión no abarco el tema del coronavirus, entonces no estoy logrando esa reflexión. ¿Ya? Por ejemplo, si me pongo, leo coronavirus y entonces aprovecho de contar todas mis penurias, de que he estado aquí encerrado, de que la cuarentena, y qué sé yo. ¿Ya? Claro, es una reflexión, pero no precisamente una reflexión sobre lo que se estaba planteando, ¿ya? Que era realmente reflexionar sobre, por ejemplo, el coronavirus. ¿Ya? Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, el alcance máximo ya es lo que nos permite que nosotros no nos vayamos como por las ramas, ya como que partamos reflexionando del coronavirus entonces hablamos obviamente de la situación de confinamiento, lo cual estaría todavía dentro del límite, ¿cierto? Pero ya salirse del límite es que del confinamiento empecemos a hablar, por ejemplo, de los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Porque ahí también, claro, había una situación de confinamiento, tiene conexión con lo anterior. Pero al hacerlo ya al final dejé de hablar de la reflexión original, que era sobre el coronavirus. ¿Ya?
Entonces, eso es como lo que hay que tener claro cuando uno reflexiona, ¿ya? Que por un lado realmente abarque lo que tengo, a lo que tengo que referirme en mi reflexión, ¿ya? Y por otro lado, que no sobrepase eso que tengo que reflexionar, ¿ya? Bueno, ahí también tienen un ejemplo como para que después les quede un poco más claro, ¿ya? Eso. Este PowerPoint yo se los voy a compartir para que ustedes puedan, ya se lo había dicho, pero se lo vuelvo a repetir, para que puedan leer los ejemplos. Ya. Aquí vemos el portafolio 1 entonces, y lo otro que pasó fue que parece que no leyeron las instrucciones, porque muchos de ustedes me entregaron solamente la actividad 1, que es la guía, ¿ya? Pero también teníamos una actividad número 2. Entonces el problema es que al evaluar, ustedes incluso podrían haber hecho perfecto la guía, pero quedan como con la mitad del puntaje porque también tengo que evaluar la actividad 2, ¿ya? Entonces los que no lo hayan hecho, mándenlo. Aquí más que un resumen es como un análisis, perdón. Ya, de todas maneras no importaba que estuviese mal, porque si ustedes leían aquí el detalle, dice, contemple al menos el propósito del autor y la idea principal. Entonces no es que yo simplemente haga ahí el resumen así como copy-paste, ¿cierto?, de ciertas partes del texto, así subrayando, y después tomo lo que subrayé y lo escribo de nuevo. No, porque yo tenía que referirme igual al propósito y a la idea principal. Entonces tenía que partir diciendo, bueno, el autor nos plantea tal y tal cosa, con el objetivo de, o con el propósito de, bla, 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 ¿ya? Entonces, así de esa manera, un análisis sobre el texto, ¿ya? Esto háganlo porque en realidad son pocas hojas, ¿ya? Más encima a ustedes les tocó la parte fácil porque es como la introducción, más que nada, ¿ya? Así que es facilísimo, para que tengan entonces el puntaje. Ya, esta tabla ya la vimos entonces, igual si tienen dudas pues me pueden ir diciendo. Ya, aquí errores de redacción, ojo, porque de hecho si ustedes ven la rúbrica, ya, en la rúbrica dice, identifica y corrige los principales errores de redacción, entre paréntesis, falta de conectores, falta de signos de puntuación, palabras repetitivas, ideas redundantes, verbos mal conjugados, ideas mal conectadas, ya, o sea, son hartas cosas las que entran dentro de corregir los errores de redacción, ¿ya? Porque algunos simplemente, por ejemplo, se dedicaron a faltas de ortografía. Ah, aquí va una Z, ¿ya? Aquí falta un acento, ¿ya? Aquí falta una coma, esto va junto, ¿ya? Va más allá de eso, hay ideas que están mal planteadas en el texto. Entonces que hay que volver a escribirlas, o sea, como casi tachar todas las frases, ¿ya? Y después volver a escribirla porque está mal planteada, mal redactada, ¿ya? Así que también ojo ahí. Ya, aquí este texto había que leerlo y tratar de entenderlo bien para poder entonces responder todo lo que venía abajo, ¿cierto? Que tenía que ver con el texto. Ya, yo les dejé acá en amarillo, ¿cierto? Lo que es como la idea principal, ya que en el fondo plantear que la argumentación no es lo mismo, ¿cierto? Que simplemente opinar, ¿cierto? O tener una conversación así donde finalmente doy mi idea, mi parecer, ¿ya? La argumentación finalmente requiere otras habilidades, ¿ya? Eso es como lo que nos plantea el texto. Requiere otras habilidades, tiene un contexto dentro de la lógica y también dentro de nuestra conversación cotidiana, ¿ya? Pero tiene que cumplir con ciertos requisitos, ¿ya? Y eso es lo que nos dice el texto. En el fondo nos está presentando qué es la argumentación, la diferencia de la opinión, ¿cierto? De la conversación, y además de eso nos dice, nos explica, ¿cierto?, que tiene estos dos contextos, el formal y el informal. ¿Ya? En celeste ustedes están viendo como la idea secundaria, ya que por ejemplo, ideas secundarias, tenemos qué es la lógica, perdón, el contexto de la lógica, ¿ya? De la argumentación formal. ¿Ya? Entonces ahí, como idea secundaria, está esa explicación. Ya, acá también siguiendo con esa idea secundaria, ¿cierto? En la explicación de qué sería, sería el propósito
de los tipos de argumentación, ¿cierto? De la lógica formal o informal, ¿ya? Aquí también, o sea, seguimos con las características de la lógica informal, ¿ya? Hay el propósito, después aquí, cuando se da, ¿cierto? Cuando tiene lugar realmente una argumentación informal, que es lo que requiere, ¿ya? Acá, los principios, ¿cierto? Que debe respetar una argumentación dentro del contexto informal, ¿ya? Y eso son como características de la argumentación informal. ¿Ya? Aquí después entonces se retoma un poco lo de la idea principal, de hacer esta diferencia entre argumentación formal e informal. Y bueno, acá seguimos con la idea secundaria, ¿ya? Que también dentro de la argumentación informal hay ciertos equívocos o errores, ya que tiene que ver, por ejemplo, con las falacias del consecuente y qué sé yo, ¿ya? Eso, más que nada. Entonces, en base a eso, las palabras claves que tienen que ir ahí para entender, por ejemplo, bueno, nos están hablando de argumentación para empezar, o sea, mínimo tiene que estar esa, ¿cierto? ¿Qué más? Necesitamos entender también qué es la lógica, o qué es un razonamiento, o qué es un argumento, ¿ya? Para entender realmente qué es lo que se está planteando aquí en el texto, ¿ya? Y bueno, las palabras que haya que definir o explicar son ahí las palabras que a ustedes les parezcan media extrañas y que digan, bueno, en realidad no sé muy bien de qué se trata esta palabra, así que mejor la busco en el diccionario, ¿ya? Eso es fácil. Ya la idea principal ahí ya lo vimos y bueno, la explicación. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito del texto? ¿Qué es lo que pretende? Etcétera. Ya, aquí los elementos, ¿cómo estamos de tiempo? No me dice. Aquí el computador. A ver, esto voy a ver primero la tabla de abajo y si no volvemos aquí, ¿ya? Porque total lo vimos en el PowerPoint. Ya, aquí definir de modo esencial. Hay muchos que buscaron la definición, por ejemplo, en Google, la pegaron, lo cual no está mal, ¿ya? Pero solamente quiero hacer como hincapié en que la idea es que sea una definición esencial, ¿ya? Entonces la definición esencial, como salía en el cuadrito de arriba, tenía que respetar dos momentos. Primero, buscar una categoría de esa palabra, ¿ya? Y luego la parte más específica de esa palabra, ¿ya? Es generalización y especificación. Esos dos momentos se tenían que dar en mi definición. Entonces, por ejemplo, el típico ejemplo, definimos un gato, ¿ya? Categoría es un animal. Esa categoría ya lo saca, ¿cierto? De todas las otras categorías, como por ejemplo electrodoméstico, compuesto, color, ¿ya? Ya no es un color, no es un electrodoméstico, no es nada de eso, es un animal, ¿ya? Esa es su categoría. Vamos más específico, ¿qué tipo de animal es? Es un felino, y más específico aún, ¿qué tipo de felino? Bueno, es un felino doméstico, ¿ya? Y ahí tengo entonces mi definición con la categoría, con la parte específica, ¿ya? Y aquí teníamos que hacer lo mismo entonces con estas palabras, ¿ya? Por ejemplo, a ver, ya, a ver, una premisa, podríamos poner aquí como, ya, afirmación o enunciado. Pero ¿de qué tipo? ¿Cierto? Porque tenemos muchos tipos de afirmaciones, muchos tipos de enunciados, ¿ya? Vamos especificando, presuntamente cierto, uno generalmente, obviamente una premisa que es como dentro del argumento, lo damos por válido, porque supuestamente estamos tratando de buscar argumentos verdaderos con los cuales, ¿cierto?, lleguemos a nuestra conclusión. ¿Ya? Entonces, aquí lo escribí mal, que tengo malas las teclas. Presuntamente, sí, presuntamente cierto, verdadero, ¿ya? ¿Ya? Y además de eso, la parte más específica, ¿cierto?, de lo que es una premisa, que sirve de base en un razonamiento, ¿ya? O en un argumento, como se da lo mismo, ¿ya? Y ahí tengo mi definición, ¿cierto? La parte más general, ¿cierto? Que estamos hablando de una premisa que es un enunciado, una afirmación, ¿cierto? Una sentencia,
¿ya? También la premisa no es un animal, no es un electrodoméstico, no, es un enunciado, una sentencia, como quiera decirle, ¿cierto? Y la parte específica es que se toma como válida, o sea, que se toma como cierta, no puedo ocupar, sí, se puede ocupar válida, se toma como válida o como cierta, y que me va a servir de base para mi argumento, para mi razonamiento, ¿ya? Bueno, aquí esto ya se lo expliqué, vamos aquí rapidito porque nos quedan 7 minutos, ya. Aquí uno tenía que suponer que hacía la investigación, ya, no hacerla. Suponer que estábamos investigando sobre el método inductivo en las ciencias empíricas, ¿ya? Entonces aquí yo tenía que inventarme una hipótesis. Podía en realidad cualquier tipo de hipótesis que tuviese que ver con el tema, ¿ya? Por ejemplo, no sé, que el método inductivo en las ciencias empíricas es mucho mejor que otros tipos de métodos, como por ejemplo el método deductivo, ¿ya? Otra hipótesis, que en realidad el método inductivo no se da en la ciencia empírica, o no se debería ya dar, porque en realidad se debería funcionar de manera deductiva, ¿ya? O decir, bueno, el método inductivo en la ciencia empírica se manifiesta de manera más, a ver, queda como más, se me olvidan las palabras, por Dios. O sea, que es como más evidente, por ejemplo, en el tipo de ciencia empírica que plantea, no sé, pues tal autor, ¿ya? No sé, pues, por ejemplo, Juanito, ¿ya? Entonces, Juanito es un científico y él generalmente ocupa eh, el método inductivo. Entonces, voy a agarrarme de su texto para mostrar cómo se da, ¿cierto?, este método de la inducción en las ciencias empíricas, ¿ya? Eso. ¿Qué fuentes buscar? Bueno, por ejemplo, el texto de Juanito, ¿ya? Para poder entonces evaluarlo. Eh, ensayos que tengan que ver con el método inductivo, eh, no sé, cualquier tipo de información, ¿cierto?, que tenga que ver con el método inductivo, con la ciencia empírica, con los autores relacionados a estos dos temas, ¿ya? Entonces hay ensayos, artículos, no sé, documentales, etcétera. ¿Ya? Obviamente que sean confiables, ¿ya? No puedo poner, por ejemplo, ahí el foro de Facebook. Eso obviamente no es una buena fuente. Ya, ¿qué hay cómo citar? Cuando yo cito siempre abro las comillas, pongo el texto de la cita así tal cual sale en el libro, cierro las comillas, ay, cierro las comillas, abro el paréntesis, pongo el autor, ya pongo la coma, el año, ya, fue en 1900, ya, y la página de la 40 a la 45. ¿Ya? Eso ustedes lo inventan nomás, porque esto es para mostrar que saben cómo citar nomás, ¿ya? Bueno, eso es cómo se cita. Ahora, ¿qué se cita? Se citan las ideas del autor, las definiciones que da el autor, ejemplos que da el autor, que para nosotros resulten relevantes, ¿cierto? Que estén ahí en nuestra investigación, ¿ya? Que sea importante para nosotros tienen que estar presentes, ¿cierto? En la investigación. Ya, en que como parafrasear, también explico la idea, los ejemplos, los conceptos del autor, pero esta vez en vez de citarlo así, lo explico con mis palabras. ¿Ya? Eso es. ¿Qué cito entonces? O sea, ¿qué parafraseo? Bueno, los aspectos importantes del autor o del texto o de lo que sea, ¿cierto?, que estoy investigando. ¿Ya? ¿Y cómo lo hago? Bueno, lo explico con mis palabras, pero obviamente siempre tengo que indicar que fue, por ejemplo, el ejemplo de él o la definición de él. Entonces, por ejemplo, ¿cómo lo haría? Juanito define el método inductivo como un método válido dentro de bla, 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 ¿ya? Y lo hago con mis palabras, ¿ya? O pongo, bueno, así Juanito ejemplifica el método inductivo mediante la aplicación de una manzana que cae al piso y bla, bla, bla. Eso. Yo lo estoy explicando con mis palabras, pero dejo claro que el ejemplo, la idea o la definición es de Juanito, ¿ya? Ya, ¿cómo estructurar la investigación? Bueno, esta parte era más fácil, ¿cierto? Porque obviamente tenemos que tener la introducción, ya tenemos que tener, ojalá, o sea, tener un pequeño resumen donde están las palabras claves también.
Ya luego viene el desarrollo, la conclusión, ya, y las fuentes, que es la bibliografía y todo eso. Pongo fuente en vez de bibliografía porque, por ejemplo, podría ser incluso una fuente, una entrevista que yo le haga, por ejemplo, a alguien, ya, por ejemplo, el profesor de ciencia. Le hago la entrevista, en base a esa entrevista, entonces lo ocupo como fuente y cito al profe. ¿Ya? Eh, Ya, ¿y qué incluir en la conclusión? Bueno, ver si pude o no probar mi hipótesis. A veces después de la investigación me doy cuenta que mi hipótesis estaba equivocada y eso está bien, ¿ya? Igual funciona entonces. Mi investigación estuvo bien. En la medida en que me arroje algún resultado, mi investigación fue exitosa, ¿ya? La gente siempre tiende a pensar que la hipótesis como que tiene que ser probada sí o sí. No, mi investigación también va a ser un éxito si yo logro en el fondo demostrar que la hipótesis no es válida, ¿ya? Que no se puede sostener. Ya entonces ahí lo que hago es plantear si se pudo probar o no mi hipótesis, alguna opinión valorativa sobre la investigación y obviamente una síntesis de los principales aspectos que logré encontrar, ¿cierto?, investigar. Y también ahí como si uno quiere, ¿cierto?, la conclusión te puede dejar nuevos planteamientos, ¿ya? Así como, bueno, ya descubrimos que el método inductivo es más válido que bla, 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 no sé qué, ¿cierto? Pero nos podríamos preguntar, ¿esto cambia dependiendo de, no sé, el tipo de disciplina o contexto? ¿O realmente la ciencia podría volver al método más deductivo? Ya, etcétera, no sé. Hago preguntas que yo no me voy a hacer cargo de investigarlas. O sea, la persona que lo lea puede decir, interesante, voy a analizar esto y lo voy a investigar yo. ¿Ya? Eso es todo. Ya. No sé si alguien tiene dudas, nos queda un minuto, pero nos vamos a desconectar y volver a conectar de inmediato, ¿ya? Así que, pero no se desconecten todavía porque quiero pasar la lista. Voy a sacar un pantallazo porque al principio no lo alcancé a anotar a todos. Y ahora sí. Entonces, nos desconectamos y nos volvemos a conectar, ¿ya? Un ratito nomás, solamente para hacer como a ver si ustedes tienen alguna pregunta más que nada, ¿ya?